Muy buenas, pupilos del arco iris, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Por muchas palabras que podamos expresar, no habrá manera de plasmar dignamente lo que hemos vivido el pasado sábado. Lo imprevisible, surrealista e inexplicable hecho carrera ciclista. Con casi total seguridad podemos afirmar que absolutamente nadie tenía a Madeleine Valiers entre las candidatas al Arcobaleno. De hecho, hasta la propia ciclista canadiense tenía como objetivo un top 10. Si bien muchos permanecemos incrédulos tanto con su actuación como con la de Mavi García, hoy toca darle una explicación a todo esto y a las dudosas tácticas de las selecciones punteras. Y bueno, ¿qué decir de España?, que se ha consagrado como una de las naciones punteras de estos mundiales. Hace 5 años ya era casi impensable lograr una medalla en alguna de las categorías y en estos mundiales se ha conseguido el metal en todas y cada una de ellas, incluido el oro de una Paula Hostiz que ya ha dejado de ser promesa y empieza a convertirse en realidad. Saludo a mi compañero Raúl Banqueri. Me imagino que estarás, Raúl, igual que todos. No das crédito con lo visto esta semana. Sí, bueno, ya desde el sábado hemos tenido tiempo para tranquilizarnos, pero la carrera del sábado fue increíble, unos nervios y, bueno, al final también creo que refleja el aumento de nivel del ciclismo femenino, que llegar a ese corte, que cada vez hay más ciclistas de nivel y a las top no les sirve con dar 4 zapatazos y ya están en cabeza, como hacía Van Vleuten un poco, ¿no? Que ahora, si dejas ir a un grupo así de clase media, bueno, y de muy buenas ciclistas como pues era Valier, Muzic, Mavi García, Fischer Black, pues por mucho que luego te aceleres, ¿no? En la última vuelta no las pillas. Y vamos, me pareció un carrerón. Ya hablaremos también de los pinganillos, que cómo influyó en la ausencia de pinganillos en las tácticas que vimos. Pero bueno, a mí me pareció la carrera del año. No sé, igual ahora estoy olvidando alguna, pero creo que fue la carrera del año en ciclismo femenino. Para mí en el ciclismo femenino, tal cual, coincido contigo. La mejor carrera que he visto, fíjate que no solo te digo del año, que casi igual que he visto en mi vida. Porque se han dado tales acontecimientos que no esperabas y que realmente sí que había otras carreras pues que igual acababan con un resultado completamente impredecible, como puede ser la Roubaix que gana Alison Jackson. Pero aquí no es solo el resultado, es eh, el desarrollo que lleva la carrera, las tácticas, que haya ciclistas que dejen a otras favoritas que ni te lo esperas, como por ejemplo el caso de Elite Chavé. Vamos, yo ni en sueños me imaginaba que Elite Chavé fuese capaz de dejar en un repecho completamente explosivo a Kim Lecourt, por ejemplo, o que tuviese casi más piernas que la propia Marlene Hosser. Eso a mí me dejó también completamente descuadrado. Luego, por ejemplo, Malcotti arrancando del grupo de favoritos después de ir reventada y abriendo unos segunditos. Vamos, Ahí, no es solo el resultado, es todo el desarrollo de la carrera que kilómetro tras kilómetro van sucediendo cosas surrealistas que hacen que la bola sea cada vez más grande y que realmente acabes viendo un espectáculo que ojalá que me equivoque, pero igual no volvemos a ver en nuestras vidas. bueno, seguro que vuelve a haber carreras así. Pero sí, hubo momentos surrealistas. Bueno, yendo ya a la carrera en sí, realmente fueron el primer movimiento serio fue el de Mireia Benito, que, bueno, chapó a la selección española, porque otra vez, bueno, el año pasado en los Juegos Olímpicos, tanto Mireia como Mavi hicieron un carrerón que Mireia puso a Mavi García justo en el momento en el que tenía que estar en cabeza y se produjo la caída y estuvo ya en el corte bueno Mavi y consiguió acabar sexta en los Juegos Olímpicos. Y este año también Mireia Benito moviéndose y luego Mavi otra vez en el corte bueno y tercera. O sea, Mavi también con la selección española se transforma, da un nivel súper alto siempre. Y bueno, como decíamos, el movimiento de Mireia
Benito, al que salió Noemi Rugg. Después, Blanca Bass y Jasmine Liechti, otra vez la selección suiza ahí representada en este corte, se quedaron intercaladas entre el pelotón y la pareja de Rugg y Benito. Y a 36 kilómetros de meta, justo una vez coronado la cota de Kigali, se produjo el corte decisivo con un movimiento de Evita Muzic al que pues un poco salieron las que estaban ahí por delante y reaccionaron y se hizo un corte un poco tonto con Muzic, Valiers, Niedermayer, Fischer Black, Rayane Marcus, Mario García, Genia Caluori de Suiza y Bárbara Malcotti. Bueno, entonces, 8 ciclistas más 4 que iban por delante, al final se juntaron 12 en cabeza que luego pues enseguida se fueron quedando, pero es que a- eh, había un grupo delante de unas 10 ciclistas y el pelotón ya era solo de 20-25 y con pocas gregarias. Entonces ya se veía que ese corte y con la calidad de las ciclistas en las que estaban, ese corte iba a ser muy peligroso si nadie se ponía de acuerdo detrás. Y bueno, aquí quiero, o sea, hacer un poco de reflexión de que muchas selecciones, claro, intentan meterse en cortes, pero no porque estés en el corte ya significa que te valga el corte, porque meter a Bárbara Malcotti, que es una ciclista que me gusta, vamos, pero que es la más diésel del pelotón, no tenía ninguna posibilidad de ganar en ese corte. Y meter a Bárbara Malcotti y tener a Longo Borghini por detrás, o sea, es que es una situación horrible para Italia. No te sirve para nada, por mucho que lleves a Malcotti delante. Y vamos, y Suiza con Caluori, teniendo Chávez y Reuser detrás, no tenías que haber cubierto este corte con Caluori, que es una ciclista que no está en el World Tour ni es profesional. O sea, es que no te debería valer. Todo se ha dicho. Caluori ha hecho Corre- Sí, un sí. mundial sensacional, ¿eh? 21ª, estando ahí presente en ese corte. Y como tú dices, ciclista de un equipo continental, de hecho, compañera de equipo de la propia Jasmine Liechti, otra de las ciudades que estaba por delante, ahí en el conjunto Nexetis. Y que Sí, que también viene de seguramente, hacer muy, pero que muy buen Tour de Romandía, novena en la general. Así sí, sí. que es uno de esos nombres que quizás puede dar el salto al World Tour. No sé si suena para algún equipo, que yo sepa, no he visto nada. Ya hablaremos de fichajes porque hay algunos nombres interesantes que suenan para algunos equipos World Tour. Mm. Eh, Sí, pero pero Caluori tiene pinta de que yo tampoco he escuchado nada, he oído nada, pero vamos, que subirá al World Tour porque el nivel que ha demostrado es alto. Pero sí, aún así, y aún así, teniendo tanto a Chávez como a Marlene Rosser, pues una de las dos quizás sí que tiene que haber ido a ese corte. Ahí sí que te doy la razón. Incluso yo creo que a Países Bajos no le valía para nada con Ryan Marcus. Si estamos en 2023 o 2024, sí, pero es que Marcus ha estado esta temporada completamente desaparecida. Y en comparación a nombres como Fischer Black, Niedermayer, Muzic, incluso la propia Mavi, pues igual estaba un pasito detrás en esta temporada. No sé si tendrían fe en que de repente en este mundial recobrase su mejor nivel, pero no tenía pinta y al final así fue. No logró estar a la altura de las más fuertes de esa fuga, que al final fueron Valiers, Fischer Black y Mavi García. mm, y bueno, realmente Holanda, que siempre ha sido una selección dominadora, es que este año tampoco tenía mucho más porque ya vimos que Van der Breggen se iba quedando y sí, bueno, podían haber tirado por detrás en el pelotón, pero la propia Vollering tampoco daba muy buenas sensaciones y no creo que hubiera ganado de ninguna manera Vollering. Entonces, si Vollering no se veía con confianza, entiendo más que se la jugaran con Rayane Marcus. Pero sí que lo de Italia o Suiza, especialmente, creo que no les valía ese corte, pero bueno.
Y al final, de las favoritas, o de las grandes favoritas, por así decirlo, Bolerín fue la que llegó más adelante, en séptima posición. Pero vamos, es que había momentos de la carrera donde cedía bastante terreno y yo creo que queda más o menos claro que volvió a entrar por esos parones que había adelante constantemente. Eso sí, sabemos que Bolerín es una ciclista que va más con el paso de la carrera y por esa razón logró, por así decirlo, recuperarse y la subida final, pues ser la más fuerte de ese grupo de favoritas, eliminando claramente a Liz Chabé, porque vamos, lo de la Gordada Suiza fue espectacular. O sea, llegó a 41 segundos de Valiers y para que os hagáis una idea, Demi Vollering llegó a 1,34. Sí que la gran mayoría yo creo que tenía a Liz Chabé como outsider porque sabemos lo peligrosísima que es pillando cortes, ya lo demostró en Glasgow, por ejemplo, pero como una grandísima favorita quizás ya no. Yo, sí, miré el guión que habíamos hecho en la previa y metí como outsiders, bueno, porque hice yo el guión, tanto a Xavi como a Fisher Black. A Valiers no la metí, pero realmente Valiers en el circuito de Valonia, donde estuve también ahí presente, hizo un carrerón no, hizo como 10 o 15 ataques, la mayoría sin ningún tipo de sentido, y se mostró muy fuerte y luego terminó en el top 10. O sea que ya había demostrado que estaba muy bien de forma, pero pues no eligió bien los momentos de atacar, porque pues un poco como Mavi García, Valiers es una ciclista muy ofensiva que la mayor parte de las veces no elige bien o no tiene mucho sentido táctico y no sabe cuál es el momento de atacar. Pero hay veces, como esta vez, que te sale bien y que te puede dar buenos resultados. Y también siendo, o sea, si no eres en el tú a tú, no vas a ganar a las mejores, también me gusta que ataques, aunque no sé, aunque muchas veces te equivoques, pero bueno, alguna vez va a sonar la flauta como esta vez. Y tanto Valiers como Mavi García, que siempre están, bueno, que son muy ofensivas las dos. Vamos, especialmente Mavi García con más años en el pelotón. Pues ya o sea, se merecía bueno, ya ganó el Tour de Francia también con otro ataque y esta medalla. O sea que al final este año le han recompensado bien los ataques. Una Madeleine Valiers que antes del Mundial solo tenía una victoria profesional en el Trofeo Palma y que desde entonces su mejor resultado en el World Tour ha sido un 8º puesto de etapa precisamente en la carrera más grande que hay, en este Tour de Francia, en la 6ª etapa, con final en Ambert, la primera de las que gana Maeva Escuibán, y termina la ronda francesa en la 18ª posición de la general. Con lo cual ya veis los precedentes con los que partía Madeleine Valiers. Es que era bastante lógico que nadie la metiese ni siquiera como outsider, como has comentado tú antes, Raúl. Sí. Estamos hablando de probablemente la mayor sorpresa de la historia del ciclismo femenino en cuanto a ganadora, junto a los Juegos Olímpicos y esa victoria de Anna Kiesenhofer. Estarán ahí a la par. No sé con cuál te quedas tú. Yo Bueno, quizás en cuanto a ganadora como tal, igual me quedo con Kiesenhofer. Pero en cuanto a desarrollo de la carrera, me parece aún más surrealista el de este mundial. bueno, hostia, en los Juegos Olímpicos fueron muy surrealistas también, ¿eh? Y luego con Van Vleuten que no sabía que había una ciclista por delante. Pero bueno, no, yo creo que tiene más mérito. Bueno, es que no sé, por mérito, lo de Kiesenhofer también tuvo mucho. Pero Valiers ha ganado en un corte contra ciclistas de mucha calidad también. Claro, es que todos daban como favorita a Fisher Black, Sí, por sí. lo bien que va para arriba. Aunque yo, bueno, me lo preguntaban algunos seguidores en Twitter que quién de las tres veía más fuerte. Y pues me vino un poco arriba, quizás, y dije Mavi. Pero yo creo que con motivos de peso, porque casi que sus mejores actuaciones vienen
tanto en la flecha balona como en la Strade Bianche. En la Strade Bianche ya logró ser segunda, que de no ser porque bajaba de aquella manera, igual hasta hubiese logrado imponer a Van Vleuten en esa edición del 2020, y luego porque en flecha balona, en ese muro de Wii, también con pendientes bastante pronunciadas, pues ha logrado algún que otro top 5. Así que yo creo que argumentando en esos resultados, pues tenía cierto sentido oye, que esas subidas le pudiesen venir bien a Mavi, pero claro, no es una subida al uso, es una subida adoquinada, entonces eso también trae bastante miga, y en ese terreno Mavi no tiene quizás tanta soltura. Yo tenía o esperaba que Valiers se motivara mucho y quizás pecara de novata tirando demasiado en el último muro y que luego la pudieran rematar, porque se le veía, bueno, y visto cómo compitió en Valonia, que fue muy voluntariosa y luego pues no pudo luchar la victoria, pues que le pudiera pasar lo mismo, pero al final demostró estar mucho más fuerte que las demás, que Fisher Black y Mavi, y se pudo ir sola. Entonces tampoco hubo mucho juego táctico ya entre las tres, porque al irse sola Valiers, pues simplemente fue pedalear lo más rápido que pudo y ya. Pero bueno, también estaba acordándome que en Valonia hubo un momento de la carrera, bueno, que Paula Hostiz estaba tirando del pelotón y Valiers atacó en la última cota. Y fueron las dos protagonistas en ese momento y las dos campeonas del mundo después, una semana después. Fue un buen precedente Sí. para lo que se vio después. Pero bueno, y fue una pena eso, que Mavio García, yo creo que con su edad, eh, bueno, la carrera que hizo fue muy buena y ha aprendido a ser más inteligente, ya con más de 40 años, ser más inteligente en carrera y podía haber aprovechado, o sea, si hubiera estado más fuerte, yo creo que les podía haber hecho el lío a Valiers y a Fisher Black al final, que podían haber estado más nerviosas, especialmente Valiers, pero bueno. Al final la tercera posición también está súper bien. Vamos, yo creo que la Sí, firma sí. todos, esa tercera posición. Y vamos, que es la primera medalla de España en categoría elite femenina desde la que logró Joanes Somarriba. ¿En qué año exactamente? No sé si 2002, 2003, por ahí. No recuerdo el año exactamente. 2002, efectivamente, donde hizo medalla de bronce, aunque bueno, si contamos también la contrarreloj, pues la última medalla de Somarriba, si no me equivoco, fue en el 2005, medalla de plata, pero recordamos que la ciclista de Guernica también fue campeona del mundo de la modalidad en el año 2003. Vamos, qué decir de Somarriba, una de las grandes, si no casi que la más grande de la historia del ciclismo femenino español. Y bueno, para hablar más del desarrollo así de las últimas vueltas, por detrás no se entendieron en ningún momento. Bueno, hubo momentos que tiró un poco Australia para Amanda Spratt, que fue un poco pues surrealista porque estaban tirando, no me acuerdo qué ciclista pusieron a tirar, y luego Spratt enseguida se quedó en la siguiente cota. Y luego ya Francia con la bus cuando vieron que se les estaba escapando mucho y que Mucig delante no estaba siendo de las más fuertes. Ya la bus se puso a intentar recortar la diferencia, pero ya era demasiado tarde. Eh, en la última vuelta, al paso por la última vuelta, atacó Marlene Reuser y era como 1 minuto y medio de desventaja y el problema, o sea, quizás si por delante hubieran ido ya todas desperdigadas de una en una, podía haber conseguido llegar a la cabeza de carrera, pero es que al final Reuser sola por delante que iban tres a relevos, era muy complicado y si llegaba iba a llegar muerta, que al final es lo que pasó bueno, por detrás de Reuser saltaron Lecourt y Chabey y,
Y al final Chavey sí que fue la que más cerca se quedó, pero tenía las de cabeza de carrera a solo 20 segundos en el último paso por la cota de Kigali y al fin y no pudo recortar esos 20 segundos porque había gastado todas las energías en acercarse. O sea que Sí, de hecho llegó a 41, es decir, perdió tiempo sí. con Valier. Que fue importante que por delante se mantuvieran, pues eso, 3 ciclistas a relevos y no sé, y hubiera buena colaboración prácticamente hasta el final. Sí, pero bueno, hubo un momento ahí, Sí, a falta, no sé si de unos 10 kilómetros o algo así, que hubo un ligero parón. Mavi empezó a cabrearse, a decirles, oye, pasad al sí, relevo, sí. tal. Y bueno, al final parece que logró convencerlas porque eh, relativamente rápido volvió otra vez la uniformidad en los relevos, la sincronización entre las ciclistas de cabeza, y al final eso también fue clave. O sea, si llegan Mm. a enredarse ahí, pues yo qué sé, 500 metros más, 1 kilómetro, pues igual Chávez, en vez de quedarse a 20 segundos, directamente que las coge. Y ya, con una ciclista que llega por detrás, no es lo mismo, por muy fatigada que llegase. Entonces, Sí. sí, Y bueno, esa uniformidad fue clave. sí, luego que lo que decíamos de los pinganillos, que por ejemplo, las ciclistas que iban quedándose como Muzik, Caluori, Malcotti o Reane Marcus, que si hubiera habido pinganillos, les podían haber dicho, una vez te quedas ya bajas, o, descansa todo lo que puedas, coge aire y tira por detrás de tus líderes. Pero claro, si ellas tampoco sabían la situación de carrera que había por detrás, es que igual estás, yo qué sé, por ejemplo, Calvary, si llegas a ver que vienen Reuser y Xavi por detrás escapadas del resto de favoritas, tenía que haber, tenía que haber cogido aire y dar, aunque fueran 500 metros a tope. Y al final no pudo ayudar nada porque siguió ella a tope en solitario y cuando llegó Reuser la pasó sin saludar ni nada. O vamos a lo de pues Malcotti que no ayudó nada casi a Longo Borghini, pero tampoco por su culpa, sino, o sea, no creo que lo hiciera mal Malcotti, sino que es que era no se sabía lo que requería Longo Borghini. Pues bueno, fue bastante importante el que no hubiera pinganillos, si no podían haber acercado un poco a las favoritas. Pero bueno, también la actitud de las favoritas fue bastante lamentable porque se podían haber puesto de acuerdo entre ellas un poco también más. A la mínima que arrancaban, de nuevo se volvían a parar porque no sé si existía esa actitud de, vale, yo no gano, pero tú tampoco. Y casi que me da igual a mí no ganar con tal de que tú tampoco lo hagas. No sé, un tanto extraño. Sí que vimos ataques, pero es que continuidad nula. O sea, en pocas carreras hemos visto semejante escenario en el que ya después de que se desaten las hostilidades, nadie quiera asumir la responsabilidad o nadie quiera relevar, colaborar. Es decir, en el ciclismo masculino, por ejemplo, sí que casi que a la mínima que se produce un corte, pues ya empieza a haber cierto entendimiento en los relevos. Y eso que muchas veces, pues, en algunos escenarios hay algunos aficionados incluso que opinan que, oye, esto no tiene que trabajar, que es más rápido al sprint, o no le vale llegar con este, o si colabora con este, después en la próxima subida le va a soltar. Pero sí que lo de este mundial fue incluso un tanto exagerado. Sí, y luego que, pues por ejemplo, Longo Borghini, que venía a estar en Tenerife 2 semanas ahí concentrada en altitud, y dices es que luego todo el sacrificio que has hecho lo tiras por la borda porque sin ni siquiera intentarlo, o sea, es que, no sé, me parece ridículo. Y nos quedamos también sin ver si Ferran Prebot estaba para ganar o no, porque es que ni siquiera casi ni lo intentó.
Ahora, No, hubo un momentín en el que se quedó cortada con uno de los ataques explosivos. No me acuerdo de quién era, si era incluso el primero de los de Lecourt. mm, No recuerdo exactamente qué ataque fue, pero sí que se dejó unos metros que luego, pues obviamente, volvió a recuperar a causa del parón, ¿no? Pero no se la veía del todo fina a Pauline, ¿eh? O al ujú. menos esa es la sensación que me dio, porque, por ejemplo, en el Tour, a la mínima que había un ataque, salía ella, pero pegada, que parecía que iba con superglue. Y realmente, Pauline sí que tiene buen cambio de ritmo, podemos decirlo así, buena explosividad. Y realmente en estos mundiales a mí me dio la sensación de que no llegaba, digamos que al 100%, ¿no? Y es que de hecho, fíjate el trabajazo que hizo la BU, tirando muchos kilómetros a muchísima intensidad, y es que aún así llegó pues casi junto con Bolerín, Lecourt, Rosser, Nievedoma, o sea, solo se dejó 5 segunditos en meta con respecto a este grupo de corredoras. Es decir, que incluso igual la BU estaba más fuerte que Polín, que ya Sí, vemos posible. que ha habido esta temporada momentos muy concretos en los que ha estado a un nivel superlativo. Véase la Strade Bianche. O sea, la Strade Bianche me atrevo a decir que fue la segunda más fuerte de la carrera y casi que con diferencia, exceptuando a su compañera de mi bowling, que al final fue por la quien trabajó y por la que lanzó casi ese ataque, más que poner ritmo en la subida de Tolf. Sí, y cambiando de tema también he tenido aquí apuntado en el guión la racha de victorias inesperadas de ciclistas de Education First con Alison Jackson en la Paris-Roubaix, que comentabas también al principio del podcast. El año pasado Kristen Follner en los Juegos Olímpicos y este año Valiers en Ruanda, aquí en el Mundial. Que, a ver, es un equipo que no es de los mejores del mundo y por eso llama la atención que tengan 3 victorias tan importantes en los últimos 3 años, pero tienen ciclistas muy ofensivas que bueno, que en algunas carreras pues suena la flauta y les ha salido muy bien. Y carreras muy, muy importantes. Bueno, la de Follner igual no es tan inesperada, ¿no? Como las otras dos, porque Follner ya por aquel entonces era una Ya, ciclista, igual no del absoluto top tier mundial, pero es una ciclista muy buena. Y de hecho, en cuanto se hizo ese corte, ¿era de 4 ciclistas? a Kopecky, Blanca Blanca Bar, Vas, a ver, Bolerín eh, igual, no. Follner y... ¿Quién más? Espera, que lo busco. Es que no me acuerdo ya. Ay, Marianne Vos. Y vos, es verdad, y Marianne Vos. Eh, Ahí, de hecho, estábamos hablando por el grupo y en cuanto se formó ese corte dije, como coja un metro, Follner gana, un solo metro, porque sabemos de sobra lo buena llanadora que es. Y así fue. Quizás no de la manera que esperábamos, porque puede directamente poner ritmo al frente del grupo e irse de una manera espectacular. Yo pensaba que iba a hacer la mítica pues de ponerse a cola del grupo, arrancar y a ver si había suerte y se iba. Pero no, a puro ritmo la soltó a las demás. Espectacular, como dices, tanto esa victoria como las otras dos y Education First que al final vaya palmarés está consiguiendo entre las ciclistas de su equipo. Sí. Y Valiers va a estrenar el arco iris esta semana, este fin de semana, en el Giro del Emilia. Y después correrá Trevali y Varesine, en teoría, según ha anunciado su equipo. Y ya, pues, otro detalle también de equipos comerciales que había apuntado es que la mejor ciclista de ese de Wars fue Blanca Bas, la 37ª. Si no la ha liado, vamos, si no se me escapa ninguna, pero creo que no. Que es curioso que hace años, me acuerdo, por ejemplo, en Glasgow, que fue Ivan Aiko, Bolerín, Reuser, prácticamente era todo ese de Wars. El año pasado también Kopecky, Bolerín, y este año es que
ninguna de ellas tuvo protagonismo entre las que se jugó la victoria, vamos. Y también, bueno, es un reflejo de la decadencia. O sí, Sí, la decadencia. sí se puede llamar decadencia. Es que Es que en el fondo el significado literal de decadencia es lo que se está viendo con el SD Works, que obviamente ya llega a cierto momento en el que no puedes mantener a tantos gallos en el mismo corral, ya sea por egos, ya sea por pura cuestión salarial, ¿no? Porque es que realmente vemos los resultados y, bueno, medalla de plata para una ex SD Works, séptima otra, novena otra. Es decir, sí. que ha habido un cambio de ciclo en el conjunto neerlandés y al final Y se está notando. sí, sí, para bien en el ciclismo en general, que haya más igualdad. Pues ya con esto vamos a pasar a algo que prácticamente no vale la pena ni comentar, que son las porras que hayamos hecho. Obviamente no ha acertado nadie. Vamos, está más claro que el agua que ninguno de los tres había acertado nuestros pronósticos y vamos, es que no nos hemos quedado ni cerca. Raúl decía que ganaba Marlene Rosser, Erich Kimle-Kurt, que bueno. Se vio con buenas palabras en ciertos momentos hasta que cogió esta Elite Chávez y la dejó prácticamente sentada y yo dije Longo Borghini. Así que como veis, la quisimos poner a la escuadra y nos salió al cartabón. Sí, no, pero bueno, en Junior y Sub-23 estuvimos más cerca. Sí, ahí Allí, estuvimos sí, inspirados, las cosas como son. sí, sí, sí. Bueno, pasamos pues a la carrera Sub-23 con esa medalla de bronce de Paula Blasi, otra medalla de bronce para España. Y bueno, eso, la victoria de Yeri por delante de Kladonova o Jodoñova. Pero fue la primera carrera sub-23 de la historia de los mundiales, la primera carrera femenino sub-23 y bastante aburrida. Yo creo que por falta de ciclistas de nivel o por las grandes diferencias de nivel que había, porque había pues eso, 10 ciclistas que igual están ya muy asentadas en la élite mundial, pero las demás tenían un nivel mucho más bajo y no hubo posibilidad de cortes prácticamente, o sea, entre las mejores se fueron controlando. Isabella Holgren es la que endureció más la carrera desde el principio prácticamente, en una actitud un poco suicida porque se comió bastante viento, bastante aire en la cara y luego en los momentos decisivos no tenía fuerzas para seguir a las mejores. Lo pagó clarísimamente. Y como dices tú, sí que había claras diferencias de nivel y es que prácticamente las ramas del árbol iban cayendo por su propio peso. O sea, no había existencia de grandes cambios de ritmo que, por así decirlo, dejasen el pelotón reventado. No, simplemente a puro ritmo, casi que el que marcaba Isabella Holmgren, pues ya se iban quedando una gran cantidad de ciclistas. Bueno, de hecho, solo 35 fueron capaces de completar la prueba. Cuando fueron de la partida, vamos a mirarlo ahora, aquí en Pro Cycling Stats, 86 ciclistas tomaron la salida. Así que, como podéis ver, claramente la carrera fue un destrozo, aunque no se hubiese plasmado en la forma de correr, ¿no? Y en esta situación en la que no había tentativas lejanas, pues ganaba muchísimos enteros la que a la postre fue la ganadora, Celia Yegui, porque está clarísimo que es la más explosiva y sobre todo con la ausencia de una Car Ferguson que fue completamente decepcionante, que yo la puse como ganadora y que realmente, pese a lo decepcionante de su actuación, realmente el resultado final como que reafirma mi hipótesis, o al menos eso creo, porque Yegui y Ferguson son dos ciclistas muy, muy, muy parecidas. Las dos son muy explosivas, las dos tienen muy buen sprint incluso en finales puramente llanos, las dos pasan bastante bien la media montaña, es decir, que
al final se llevó la carrera a una ciclista con un perfil similar al de Carl Ferguson. También tengo que defenderme un poco, entendesme, de ese triplazo que me metí que no ha tocado ni aro. Bueno, Las cosas como son. Pero realmente en categoría junior, pues es que estaban prácticamente todo el rato una de la mano de la otra. Quizás la mayor diferencia entre las dos se veía en la contrarreloj, donde sí que Ferguson batía claramente normalmente a Celia Yagui, pero es que en el resto muy parecidas en cuanto a perfil. Bueno, pero este año Jerry, por ejemplo, ha hecho séptima en el Tour del Porvenir, que había bastante montaña. En Burgos quedó 20ª y me acuerdo que estuvo tirando en el Pico en Blanco durante el inicio del puerto. O sea, creo que ha demostrado tener un perfil, bueno, no es escaladora, pero sí que se defiende mejor en la montaña y Kat Ferguson mejor en perfiles más llanos. Sí, al menos en profesionales ha dado esa sensación, pero bueno, en juniors, bueno, es que juraría que llegaron juntas en el final de Mende, que el año pasado era el final más duro que había en el ciclismo femenino en cuanto a su vida. Este año ya con la inclusión de Valgomé, pues quizás no, pero el año pasado creo que llegaron en 4 segundos Ferguson, Jadoñova y Yegui. De hecho, lo voy a comprobar para deciroslo exactamente. Aquí, etapa 1 del Tour de Gévaudan, final en Mende, efectivamente, en 4 segundos. Kat Ferguson primera, mismo tiempo Victoria Jadoñova y tercera Yegui a 4 segundos, con lo cual Sí, que mucha igualdad entre ambas. yo creo que la mejor Kat Ferguson, a la velocidad a la que fue la carrera, que fue bastante lenta, podía haber estado ahí, sí. Te compró el argumento. Pero bueno, no tuvo su día, sí. Y la que tuvo su día de nuevo fue Victoria Jadoñova, que sabemos que esta sí que es una escaladora pura, pero que de vez en cuando sí que ha mostrado ya que tiene su puntito de explosividad. No al nivel de Yegui, ya de hecho en cuanto inició la francesa al sprint, la sacó de rueda con relativa facilidad a la corredora eslovaca, pero oye, que estos muros también se le dan relativamente bien a la eslovaca. Sobre todo en el muro de Kigali, le atacó 2 veces, si no me equivoco, en las últimas 2 vueltas. Tenía muy bien cogido ahí el punto a ese muro. Los primeros 400 metros al 14% hacían muchísimo daño. En las 2 últimas pasadas hizo muchísimo daño. Pero en el de pavé, Jerry se defendió bastante mejor. Sí, Y, recordemos que Yegui es ganadora del Tour de Flandes Junior, precisamente ganando al sprint a Kat Ferguson, ya que hemos hablado tanto de ellas dos. y luego, bueno, en la última vuelta también resaltar el gran trabajo en la última cota de Marion Bunel, que hizo esa aceleración que solo pudieron seguir Jerry y Jodoñova. Y, por ejemplo, pues ahí ya descartó a Paula Blasi o Chaboco, que podían haber sido rivales peligrosas de Jerry al sprint. Y no sé, me resultó curioso porque Bunel se había quedado en la anterior cota, en la cota de Kigali, pero luego en la de Pavé, en la última, hizo la selección definitiva. O sea que también es una ciclista que está más acostumbrada a kilometrajes más largos y que con el con el desgaste, se fue encontrando mejor en carrera seguramente. Y nada, ya Bunel se lo dejó en bandeja a Jerry al sprint. Y en el sprint bueno, y justo cazaron a Bunel para el sprint por el bronce. A 10 metros, vamos. Sí, sí. Que, bueno, Paula Blasi le dejó a Chaboco cerrar el hueco y luego se aprovechó y la remató prácticamente en la línea de meta. O sea, fue muy inteligente Paula Blasi. Sí, algo que hay que destacar en el caso de Blasi porque fue una ciclista muy caliente, Sí, sí. que a la mínima se va para adelante y que hay veces que el planteamiento táctico todavía no le tiene
tan interiorizado, por así decirlo. A ver, es una ciclista que lleva un año compitiendo, pero es que además ya en la personalidad de Blasi como que hay intrínseca esa hiperactividad, ¿no?, dentro de ella. Y Corrió realmente, muy bien. incluso en la propia entrevista decía, oye, me sorprendí a mí misma con el hecho de tener sangre fría en ese momento tan importante de la carrera, vamos, el final de la misma. Y dejé trabajar a Chaboco y al final, pues mira, en el último momento la rematé y medalla de bronce. Eso precisamente también lo destacaba la propia Paula. Con Sí, lo luego cual, pues que es una ciclista que es que aprende a velocidades endiabladas. Y venga, Raúl, te dejo hablar, anda, que no, nos atropellamos. que durante la carrera también estuvo bastante tapada. O sea, de hecho yo tenía dudas de si se encontraba bien o no, porque había momentos que subiendo cotas no estaba entre las 10 primeras. O sea, joder, que siendo Paula Blas y que es también siempre tan impulsiva hasta ahora, tuvo una manera de correr bastante inusual en ella, pero vamos, que corrió súper bien, muy inteligente y luego en los momentos decisivos estuvo ahí en la última vuelta y el sprint por el bronce aprovechándose de Chaboco. O sea, hizo una carrera perfecta y me sorprendió que estuviera contenta con el bronce porque yo pensaba que quería, bueno, obviamente quería el oro, pero tenía dudas de si se iba a contentar con quedar tercera y sí, vamos, estaba súper contenta. Sí, vamos, para mí, pedazo de resultado, vamos. Que sí, que estaba entre las favoritas, que puede haber ganado el oro. Sí, Sí, pero ten en cuenta, primer mundial de su vida en esta categoría. Y rivales también muy fuertes. O sea, es que Yeguino es moco de pavo, Chaboco tampoco, Jadonjova tampoco. Estamos hablando de tiritas que ya con las mayores se han dejado ver y que eh, si no han ganado, se han quedado muy cerquita de hacerlo. ¿Qué más le puedes pedir? no, ya sí, pero como ella es Es muy que ambiciosa, yo pensaba que solo le valía ganar, pero vamos, me sorprendió que estuviera contenta con el bronce. Pero que creo que es bueno, vamos, también que valorara ese bronce, que es un buen resultado. y Y dentro del top 10 quería buscar a ver si había alguna sorpresa, pero es que la cuestión es que no. nada, Las 10 primeras ciclistas más o menos conocidas dentro de su grupo de edad y es que quitando quizás la ausencia de Ferguson, todo bastante predecible. sí, a mí me hizo gracia la manera de correr de Alena Ivanchenko. En los muros se iba quedando, porque como sabía que muchas, o sea, Holgren especialmente aceleraba mucho en los muros, pero luego había parón completamente. Y Ivanchenko iba a todos los muros, quedándose, dejando unos metros y luego con la calma volviendo al pelotón. Y lo hizo así toda la carrera y decían los comentaristas, pues igual no se siente bien, no sé qué, y al final quedó séptima. O sea que fue una estrategia deliberada el no forzarse más de la cuenta en los muros porque sabía que luego iba a haber parón y podía volver a entrar tranquilamente. Me pareció inteligente su... A ver, también arriesgada porque se le podía haber ido la carrera en muchos momentos, pero le salió bien. Y es que de hecho lo dije en el anterior podcast, no contaba para nada con ella, una ciclista de su corpulencia, es que pudieras hacer algo en estos mundiales. Pero mira, al final, esa manera de correr, yo creo que ha sido precisamente la que le ha permitido estar en el top 10. Si Puede no, ser. igual no hubiese estado. Y otra de las cosas que a mí me gustaría comentar respecto a esta categoría es que no tomó la salida Eva Holmgren, la hermana, no sé si melliza o gemela, alguna de las dos será, de Isabela, que quizás si hubiese sido de la partida, a Isabela no le hubiese dado tanto el aire de cara, que no hubiese tomado esa actitud tan ofensiva, porque Eva Holmgren, aunque un pelín por debajo quizás de su hermana Isabela, tiene también un nivelazo y perfectamente puede haber trabajado para su hermana. Y esa yo creo que también ha sido quizás una de las claves por las que la ciclista del Lidl Trek se ha quedado sin medalla quizás.
Mm. Y nada, ya pasamos a la carrera junior con la victoria española de Paula Ortiz, que además los tres del podcast, tanto Eric como tú como yo, habíamos dicho que ganaba Ortiz y ganó, no nos decepcionó. Pero también como la carrera sub-23, una carrera bastante aburrida porque, bueno, primero era un circuito en el que todos los gastos de energía luego se pagaban mucho, salvo Pogačar. Bueno, o en las carreras, en la junior masculina también Harry Hudson hizo una buena exhibición desde lejos, pero sí, no se podía gastar de más. Y Hostiz, bueno, entendió muy bien el recorrido y el que era ciclista más fuerte en un hipotético sprint y al final la selección española controló un poco la carrera para llegar a esa situación y, y ganó bastante fácil, digamos. Sí, la verdad es que no hubo muchos movimientos más allá que de la selección inglesa, encima con ciclistas que tampoco eran de las grandes favoritas, ¿no? Sí que en el caso de haber arrancado, por ejemplo, Erin Buchmann, hubiese sido un movimiento mucho más peligroso, pero yo creo que fue Arabella Blackburn la que lo intentó en repetidas ocasiones, el abrir hueco con respecto al pelotón. Y bueno, es una ciclista que realmente no es tan peligrosa como otras de su selección, tirando, pues, como digo, la propia Erin Buchmann, pues también Abigail Miller podría ser alguna ciclista interesante, pero lo dicho, no suponía a priori un gran peligro. Y eso sí, la que cerraba todos los huecos era Anja Grossman. O sea, casi te la podemos apodar como la Wout van Aert del ciclismo femenino. Todos y cada uno de los cortes que se formaban eran cerrados por ella. Y de hecho, yo creo que hasta la propia Arabella Blackburn, vamos, acabaría hasta las narices de Anja Grossman, porque realmente explosividad tenía. Había algunos momentos en los que tenía ahí sus 5 o 10 metros de ventaja, pero Grossman, R que R, a cerrar el hueco. Y quién sabe si eso no fue clave también en el resultado final, porque no sé yo si habría alguien más fuerte que Paula Ortiz, pero si lo había, esa podía ser Anja Grossman perfectamente. Sí, Grossman es una ciclista de primer año que además corre ciclocross y mountain bike, ¿no? Si no me equivoco. O Sí, sea, es campeona de Europa, de hecho, en ciclocross. tiene poca experiencia en carretera y se vio bastante, o sea, se pudo apreciar en la carrera que le falta ese sentido táctico. Y también las italianas, que hubo momentos en la carrera, en la última vuelta, que había tres italianas entre las 10 mejores, más fuertes, y al final, incluso en la última cota, había dos italianas en el grupo de 5 más fuertes y no hicieron nada, absolutamente nada. Además, siendo italianas, que, Se bueno, supone que llevas como implícito ese carácter. guerrilleros, sí. Sí. Bueno, decías tres italianas, las tres, de hecho. Se presentaba únicamente con tres ciclistas en la línea de salida, con Elena de Laurentiis, con Yada Silo, que no sé si recordáis el año pasado, que peleando por la quinta posición se pegó un tortazo espectacular y se quedó finalmente sin ese puesto de honor, vamos. Y una Chantal Pegolo que junto a otra ciclista de la que vamos a hablar después, para mí ha sido la gran revelación de estos mundiales. Porque no haya salido de Italia. O sea, todo lo que ha corrido lo ha corrido en Italia y sin conseguir una sola victoria. Y de hecho, la única Copa de Naciones que corrió fue el Trofeo Binda en su propio país, con una 22ª posición. Es decir, casi llegar y besar el santo. O sea, imaginaré tú que se hace con el arco iris sin haber salido de Italia y sin haber conseguido ninguna victoria en esta temporada. Hubiese sido, vamos, espectacular.
el año pasado, todo se ha dicho, sí que consiguió varias victorias también en su país. Aquí contándolas, hasta 8 victorias veo aquí en carreras nacionales italianas el año pasado. O sea que ya realmente en su primer año demostró calidad, aunque fuese dentro de su país, la buena de Chantal Pegolo. Y bueno, nada, luego, hablando de otros nombres, Alejandra Neira hizo también buena carrera y endureciendo en la penúltima cota para Paulo Ostiz. Y bueno, teniendo la carrera así un poco bajo control en los momentos decisivos. Eh, y la sorpresa de la etíope Kasai Sige Kiros, de 18 años. Bueno, 18. Espectacular. Bueno, lo de 18 años, todas tienen 18, algunas 17 y otras 16. O sea que tener 18 años en este caso no es sinónimo de ser más joven. Pero, Así es bueno, que fue prácticamente la ciclista más ofensiva de la carrera. pero sí, sí. En casi todos los pasos por Kimidura era la que se ponía al frente del pelotón y sumado a eso tuvo algún problema mecánico, encima en mal momento, que le hizo volver de nuevo al pelotón, gastar energías Mm. y al fin y al cabo llegar más perjudicada a esa cota final con respecto a sus rivales y aún así acaba séptima. También mencionar que la ciclista etíope forma parte del conjunto del Centro Mundial de la UCI, como está Yare, desde el mes de agosto. Precisamente con este equipo participó en el Tour del Porvenir, donde finalizó en 22ª plaza. Recordemos que las juniors de segundo año pueden participar en el Tour del Porvenir, aunque es una carrera sub-23. Y es que entrena en Etiopía y no ha salido de allí. Es decir, muy probablemente le faltan muchísimos medios que, pudiendo trabajar con ellos, quizás su rendimiento pegaría un subidón completamente exponencial. Y eso los equipos World Tour tienen que tenerlo en cuenta porque aquí tenemos un auténtico diamante en bruto y es una ciclista que yo creo que merece muchísimo la pena apostar por ella y que, de hecho, Raúl, según el portal Global Peloton, hay un equipo interesado en hacerse con los servicios de la etíope. El Movistar, venga, ya lo digo yo. No vas a decir nada, ya lo digo yo, el Movistar, venga, el Movistar. Lo dicho, fuente Global Peloton, yo no sé nada, Raúl, aunque no os lo creáis, probablemente tampoco, así que simplemente dejamos esa información para que en caso de que la ciclista etíope firme con el conjunto telefónico, pues no nos sorprenda del todo. Para mí sería un auténtico fichajazo, ¿eh? Como he dicho, es que no es solo el rendimiento que ha mostrado ya en el Mundial, es el potencial. O sea, con buenos medios, con métodos de entrenamiento más occidentales, más desarrollados quizás que los que pueda desarrollar en África, valga la redundancia, pues esta ciclista puede pegar un salto de nivel espectacular. Sí, sí. Luego, a ver la adaptación cultural, si viene finalmente a Europa, que también es complicada, y los temas de visados, los problemas burocráticos muchas veces echan atrás a los equipos europeos. Pero bueno, ojalá eso llegue al World Tour y tenga oportunidades, porque si mantiene, o sea, si tiene margen de mejora con lo que ya ha demostrado en el Mundial Junior, es que pues en poco tiempo va a poder estar ahí en las profesionales, incluso vamos luchando por victorias. Sí, sí, desde luego. Y es que si el recorrido fuese para escaladoras puras, imagino una subida ya de 3-4 kilómetros, estoy convencido de que igual hasta rascaba medalla, ¿eh? Ojito con Kasai sí que quiero. Apuntaos este Sí, sí, nombre. sí. Vamos, en la transmisión Juan Clavijo estaba completamente alucinado con ella y no es para menos. Yo estaba prácticamente igual que él. Y la decepción fue Megan Arens, ahí en otro lado de... Bueno, sí que visto el nivel en la contrarreloj, me esperaba que estuviese
más adelante, pero es que si vemos la tónica de su temporada, en las pruebas en línea, no ha estado al nivel al que estuvo el año pasado. O sea, se esperaba que las dos grandes dominadoras de esta temporada fuesen Ortiz y Arens, y al final ha sido Ortiz únicamente. Arens sí es cierto que ganó el trofeo Binda, pero también beneficiándose de esa situación de superioridad numérica que tenía en el grupo de elegidas, porque tenía a su compañera Sydney Swerenga en ese grupo cabecero, que eran en mayoría, 2 de 3. La otra, Anja Grossman, precisamente la medallista de bronce en estos mundiales. Y luego por detrás tenían también la baza de Okrucinska y de Jezinova dentro del conjunto Grobel Buttersley, que es para mí el conjunto más fuerte de la categoría junior. Sí, y terminamos aquí con los mundiales. Bueno, creo que Eriz había hecho como una recopilación de las porras. Sí, y precisamente Pero... ha ganado él, porque todos hemos acertado el oro de Paula Ortiz, y más allá de eso, el único acierto ha sido el de Eriz poniendo a Blasi como medallista de bronce. Si hubiese hecho el bronce Chiaboco, hubiésemos empatado nosotros dos a 2 aciertos. Pero por una, pues bueno, es lo que hay. Sí. Ganó Eriz. Ganó el tío que menos pisa este podcast. Es increíble. Sí. Bueno, pero en general nos quedamos bastante cerca, tanto en la carrera sub-23 como la junior, y luego es que la élite era complicada. O sea, La élite es que no la hemos acertado ni nosotros ni nadie, vamos. O sea, no lo ha acertado ni decía Nex de Brooks. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Pero no, o sea, ¿qué ha pasado con eso? Que he leído un poco. Son pareja de Brooks y Valiers. Sí. Sí, porque al parecer Víctor Campenart soltó en alguna entrevista que estaba muy contento Cianés de Bruce porque su novia había ganado el mundial, tal, y al parecer no era algo que hubiesen oficializado los dos, ¿sabes? Porque entras en el perfil de redes sociales de los dos y no tienen fotos juntos. Entonces, igual Campenar se fue un poco de la lengua y ya como que Ex de Brooks se vio llegado a decir, sí, somos pareja, las cosas como son. Bueno, pues buena manera de oficializarlo, vamos. Sí, un grande Víctor Campenar. No podía ser otro, ¿eh? Tenía que ser el troll por excelencia. Que bueno, ya para rematar esto, comentó Ex de Bruce que le costó dormir. La noche del sábado, él corría al día siguiente, el domingo, que bueno, se dejó ver algo en la subida al Monkey Valley. Pero bueno, al final, pues nada que hacer con cierto esloveno, ¿no? Pues creo que van a estar los dos en el Giro de la Emilia. Así que si los veo juntos, os informo. El próximo podcast informo de las actualizaciones sobre su relación. ¿Cómo ves invitar a Javi Hoyos a un podcast? ¿Javi Hoyos quién es? ¿No sabes? El TikToker este que habla constantemente de salseos, de que si estos dos son pareja, que si no, que se ha visto a estos dos juntos por la calle de la manita, tal. Es como el Jorge Javier Vázquez de TikTok, vamos a dejarlo ahí. O sea, seguro que muchos de nuestros oyentes saben quién es Javi Hoyos. Pues habrá que traerle para que nos cuente los salseos del pelotón, que seguro que sabe más que nosotros. Sí, lo estoy buscando y me suena de la tele, creo, de mis padres alguna vez que habrán visto. Más que habrá salido, con lo famoso que es. Sí. Bueno, terminamos pues terminamos ya del mundial. Que nos enredamos más que las persianas. Y bueno, ya dijimos hace 2 podcasts, o creo que 2 podcasts, que Ceraticit había desaparecido. Y hay incertidumbre sobre qué va a pasar con la licencia World Tour de Ceraticit, porque en teoría, por méritos deportivos, Volker Wessels podría ascender y quedarse con esa licencia, pero no se sabe si Volker Wessels tiene la capacidad económica para ascender al World Tour, porque, por ejemplo, no tiene ni autobús, que se ve que los
recursos económicos del equipo son limitados y no creo que les interese viajar a todas las carreras World Tour como es la exigencia a partir del año que viene, salvo una que puede saltar. Y así que bueno, si Volker Wessels renuncia, el siguiente en la lista sería Laboral Kutscha, que veremos que ha mostrado su interés en ascender al World Tour, pero quizás estas nuevas exigencias y el aumento de costes en general del ciclismo femenino, pues les pueden hacer replantearse si les interesa ascender al World Tour o prefieren quedarse en la segunda división con invitaciones. Y ya en la lista, si Laboral Cuchar renuncia también, estaría Roland, que podría mantenerse en el World Tour a pesar de sus pésimos resultados deportivos. Y si Roland tampoco se mantiene, Cofidis sería ya el último interesado. Porque de Bersels todo se ha dicho. Se presentó este fin de semana a la Mirabel Classic, prueba 1.2 francesa, con la intención pues de rascar puntos UCI, me imagino. Se presentaba con 6 ciclistas en liza y la verdad es que podemos decir que su participación en esta prueba francesa ha sido decepcionante cuanto menos. En ganadora, Quinty Schoens del Volker Wessels. Segunda, Sabrina Stultiens del Volker Wessels. Tercera, Anne Nienburg del Volker Wessels. Cuarta, Scarlett Sauren del Volker Wessels. Quinta, Laura Molenar del Volker Wessels. Y sexta, Malou Eisen del Volker Wessels. Sí, amigos. Van con 6 y quedan en las 6 primeras posiciones. De absoluta coña. Pero bueno, miráis el resto de participantes y muy pocas conocidas, por no decir prácticamente ninguna. Yo estoy viendo aquí la lista de participantes y os voy a ser sinceros. Conozco a la 12ª Noemí Abgral y a la 8ª Solène Miller. No conozco a nadie más. No os voy a engañar. No, sí, Volker Wessels está luchando puntos porque también hay rumores de que, bueno, lo dijo Laura Álvarez en Eurosport, en una de las retransmisiones del Mundial, de que podría quedar libre otra licencia, que sería la del equipo Picnic, que igual les interesa registrarse como Pro Team y tener invitaciones a todo el World Tour por mérito deportivo, más que tener que abarcar todo el World Tour. Además, Picnic hemos visto que ha perdido a Charlotte Cole, que también están justos de dinero y podrían optar por registrarse como Pro Team. Que yo, sinceramente, creo que tiene mucho sentido, si lo hacen. ¿No? Sí, y es que en el fondo su filosofía últimamente ha sido un poco de equipo trampolín para las jóvenes ciclistas que se desarrollan ahí, que igual den el campanazo y hay alguna que logre conseguir muy buenos resultados, incluso subir hasta la élite del pelotón, pero digámoslo así que de primeras no tenían esa capacidad como para fichar una gran estrella. Han tenido, entre comillas, esa suerte de tener a Charlotte Cole, como has dicho, estos últimos años, que en alguna temporada incluso era la mejor sprinter pura del pelotón, por encima de Lorena Vives, aunque ahora prácticamente no tenga rival, porque Vives no ha perdido un solo sprint en lo que llevamos de temporada. Pero sí, por su filosofía, yo creo que les cuadra bastante el ser equipo pro team, porque al fin y al cabo, estas chiquitas jóvenes que forman parte del equipo e incluso las que van a llegar después, que ya hablaremos en la sección de fichajes, pues les conviene más carreras menores para desarrollarse. Si había otra ciclista que iba a fichar por Picnic y ahora no me acuerdo, lo vi en algún lado. Pero vamos, sí, a las jóvenes que luego hablaremos, Megan Arens, María Okruchinska y Daniela Gecinova. 3 fichajazos, o sea, es que son 3 de las mejores juniors. Sí, pero claro,
no sé si te van a dar resultados de manera inmediata. Y al final lo que pasa mucho con Picnic es que las desarrollan y luego cuando son ciclistas que te pueden dar resultados, se las lleva otro equipo. Sí, es lo que decía, equipo trampolín. Sí, sí, pero bueno. Quizás la que se ha quedado ahí varios años es Megan Jastraf, por ejemplo, Sí, me dan pero no Jastrab ha terminado de explotar, por desgracia. sí, pero además, bueno, ahora este año parece que va a ir al eh, UAE, Jastrab. Y la otra que iba a fichar el Picnic, que me he encontrado ahora. Solvor Minke Andersen del 1X, Buah, que un muy buen fichaje. es buen fichaje también, Es sí. jovencita, estuvo muy bien, por ejemplo, en la Semana Cívica Valenciana. Bueno, no es oficial, pero vamos, tiene pinta de que. Eh, yo creo que sobre todo la temporada pasada estuvo a un muy buen nivel. Quizás Sí. está un poquitín más por debajo de lo que se podía esperar, sobre todo dada su juventud, pero todavía tiene potencial para dar un salto adelante en la ciclista danesa. Nada, pues lo que decíamos, Laboral Kucha, que probablemente vaya a tener la opción de ascender al World Tour y va a ser su decisión si les interesa o no. Pues con esto vamos a los fichajes. Ya os hemos dicho los del Picnic, que precisamente es el equipo. ¿Es alemán? Holandés. ¿O Antes era neerlandés? alemán, Ah, pero ostras. Por eso lo preguntaba, porque tenía las dudas ahora. Que precisamente el equipo neerlandés, como dice Raúl, tiene una baja relativamente importante que se va al Movistar, Francesca Barale. sí, Francesca Barale, que otra ciclista que han desarrollado en Picnic y que a sus 22 años ahora pues cambia a Movistar. Bastante polivalente, yo creo que como gregaria, bueno, a ver cómo se desarrolla, pero como gregaria completa prácticamente para cualquier carrera, tanto para clásicas como para grandes vueltas, va a ser una ciclista útil para Movistar y añadir un poco de fondo de armario al equipo. Yo creo que sobre todo para esas cotas que no superan los 2 kilómetros y Mm. para finales en grupos de 20, 30 ciclistas es una ciclista muy, muy interesante porque tiene también muy buena punta de velocidad. Eh, de hecho, en la semana ciclista que estuvo de organizador fue la primera líder de la clasificación de las jóvenes. De eso me acuerdo, mira. Que era en un grupo de 30, 40 que llegó ahí a meta. Imaginarse el lío para descubrir quién era la líder de las jóvenes y después ir a buscarla al autobús a ver si había suerte de que no se hubiese ido para su hotel. Sí, no, por ejemplo, bueno, sexta en la Cadel Evans el año pasado. Hace 2 años fue cuarta en la Trevali Varesine. Carreras así, pues con algo de cotas, se defiende bastante bien. Y veremos si da un salto de nivel en Movistar. Luego, más fichajes. Letizia Borghesi, que cambia de Education First al AG Insurance. Mm, y chajazo, vamos. O sea, me sorprende. Yo no pensaba que AG Insurance tenía tanto dinero. O no sé cuánto, cuánto ha pedido Borghesi, pero pensaba que Borghesi iba a ir a un equipo como más pudiente. Pero quizás AG Insurance se está dedicando con los éxitos que ha tenido este año con Lecourt, Zigart, Gigante, pues está invirtiendo más en equipo femenino. La estructura del Soudal Quick Step, vamos. No, es que han sido uno de los equipos revelación este año, Sí, sobre sí, todo sí. por Gigante, pero también Lecourt ha estado sensacional. Otro fichaje también de entidad. Sara Van Damme, la canadiense del desaparecido Ceratizid, que se va al Visma. Un ciclista con muy, muy buena punta de velocidad, pero que las cotas también las pasa a las mil maravillas. Otro ciclista que puede dar bastantes victorias, porque no a Visma. Tiene capacidad para ello y es todavía relativamente joven. Mm.
También Sofía Bertizzolo pasa de UAE a France de buen fichaje de France de que al final también se suma a los que hablamos en el anterior episodio o hace 2 episodios de Franziska Koch y Eva Van Acht, que van a ser gregarias muy completas, y Lauren Dixon, que es una apuesta más de arriesgada para la montaña y más escaladora. Bueno, Bertizzolo es que, no sé, además de gregaria te puede dar resultados, pero parece que se está quedando más como gregaria, poco estilo José Joaquín Rojas en su día, que pasó de ser sprinter a ser gregario. Luego, otra gregaria del pelotón, Yelena Eritz, pasa de Movistar a 1X. Yelena Eritz, después de 5 temporadas, si no me equivoco, en Movistar. A ver, 6 temporadas en Movistar. Cambia a 1X, que es un fichaje un poco. Bueno, se hace raro ver a una serbia en 1X, en un equipo escandinavo, pero realmente a nivel deportivo tiene mucho sentido, porque 1X compite mucho en el calendario así de clásicas belgas, donde importa mucho la colocación, el saber estar en el pelotón, y Yelena Iris puede aportar muchísima experiencia al equipo. Y es que, por ejemplo, una Rubé te puede hacer un top 10 perfectamente, Jelena También, Erich. sí, sí. Y en el fondo, en Movistar, también las oportunidades que ha tenido para demostrarlo, ha mostrado también una muy buena punta de velocidad al sprint. Recuerdo en Almería, la que gana Linda Zanetti, que ella empieza el sprint muy, muy atrás. Pero si llega a estar bien colocada, hubiese podido pelear perfectamente por la victoria con la Suiza, aunque ganase con cierta solvencia. Sí, eso, en Valencia, ¿no? Fue este año. Valencia, sí. Sí, sí, no en Almería. Eh, Valencia, disculpen las molestias. Es que como las dos son a principio de temporada, sí. me lío, señores. Luego, bueno, espero que le vaya muy bien a Yelena en 1X. Un abrazo si nos está escuchando. Luego, Titia Río de Arkea pasa al Human Power Health. También me parece buen fichaje este. Muy bueno. Sí, sí. Muy jovencita, muy buena en la media montaña, también tiene su puntita de velocidad. Y fíjate que el año pasado hablábamos mucho de Julie Bego. Te diría que incluso este año ha estado un pasito por delante Titia Río Sí, sí. que Bego. Y las dos son del 2005. Con lo cual, ojito con ella. Sí, hizo buen Tour de Francia, 26ª, siendo una corredora de solo 20 años y que tampoco es escaladora, pues eso también es que llegó con bueno, que el desgaste no le pasó tanta factura y llegó con mucha fuerza al final del Tour. Y me acuerdo también en el Tour la cantidad de seguidores que tenía en las primeras etapas en Bretaña. Y vamos, que tenía un club de fans muy amplio cantando todo el rato Titia Río, Titia Río. Fue una de las protagonistas en esa salida del Tour. Bueno, seguimos. Education First ha fichado a Alice Towers de Canyon y Alexis Mañer de Cinisca. Bueno, Alice Towers se ha quedado un poco ahí en el camino de momento, no sé. Sí, todavía tiene cierta juventud, pero no ha terminado de explotar quizás del todo. Sí, ha pasado 3 años en el Canyon y no ha hecho gran cosa. Y Alexis Mañer, que tuvo su etapa en el World Tour, bueno, antes de que existiera el World Tour, si no me equivoco. Luego volvió a Estados Unidos porque, bueno, a reencontrarse consigo misma, dejó Europa. Y unos años después, o sea, corrió en 2021 en el Canyon. De hecho, bueno, desde 2016 a 2021 corrió 6 años en el Canyon y ahora 5 años después vuelve al World Tour.
con Education First. Bueno, un poco un caso curioso, pero a ver si eso después de haberse reencontrado, ¿no? Y disfrutado del deporte, vuelve a rendir al máximo nivel. Y el UAE que se lleva también, se lleva entre comillas porque da el salto al primer equipo, Federica Venturelli, estaba clarísimo, ciclista con grandísimas cualidades rodadoras, también contra el crono, quizás una de las mayores perjudicadas por el recorrido de estos mundiales, pero que ya como junior demostró su enorme calidad y realmente fue la rival que tuvo Car Ferguson en su primer año en la categoría, la italiana. Más fichajes, Minje Yeurs, que cambia el Visma por Cofidis, y ojito con el Jayco, que se lleva 3 incorporaciones bastante buenas, sobre todo 2 de ellas. Se lleva a Talia Appleton, Sydney Suerenga y Ali Anderson. Talia Appleton, la grandísima revelación del Tour del Porvenir, que de hecho dijimos, como que le escape esto a Jayco, cuidado. Al final no se les ha escapado la ciclista australiana. Sydney Suerenga, que en mi opinión es la mejor escaladora pura del pelotón junior. Y una Ale Anderson que también la hemos visto protagonista también en los mundiales, aunque aguantando ahí un poco a contracorriente, pero que no es mala ciclista del todo. Y con esto terminamos ya Sí. Luego los fichajes. hay 3 retiradas de Marta Cavalli. Como decíamos hace 2 podcasts, que se estaba planteando la retirada por falta de motivación, y finalmente lo anunció en Instagram, que habían sido unos años, los últimos años habían sido un poco duros, con muchos bajos más que altos, y ya quería hacer una vida más normal. También la italiana Maria Giulia Confalonieri tampoco es tan mayor con Falonieri. Bueno, Cavalli es súper, bueno, súper 27 joven. tiene Cavalli, si no me equivoco. 27, sí. Es jovencísima. Y es que realmente todos la dábamos como el relevo de Annemiek van Vleuten. O sea, de hecho, en la temporada en la que se retira la neerlandesa, su mayor rival es Marta Cavalli. Hace, por ejemplo, una flecha balona espectacular. Y realmente esa caída del Tour de Francia lo ha cambiado todo. Los miedos, la inseguridad. Sí, Pues sí. por desgracia, ese fue el gran punto de inflexión en su carrera y a partir de ahí todo se vino abajo. Sí, luego con Falonieri se retira con 32 años, que también tiene nivel, o sea, hubiera podido continuar por nivel y por edad. Pero bueno, ya leí una entrevista que decía lo único que de seguir hubiera seguido en 1X, porque había encontrado mucha paz en este equipo y había muy buen ambiente, pero que al final decidió parar. Y Neumanova de UAE también se retira. Muy Y jovencita también, sí, 27 años. Recuerdo que estuvo en el Burgos Alimenta, que por así decirlo fue el equipo sucesor del Casa Dorada. exacto. Así que, bueno, 3 ciclistas. Es que también el ciclismo femenino actual, la evolución que ha tenido en los últimos años, hay ciclistas que se han adaptado bien y otras que es todo tan estricto, tan cuadriculado, o sea, también un poco pareciéndose a lo que es el masculino, que muchas de ellas pues no, no les gusta este estilo de vida y al final lo dejan. Digamos que no es ningún drama, ¿eh? Si son más felices en otros ámbitos, Joder, en mejor otros para ellas. lugares. Sí, sí, exacto. Y nada, por esta semana cambiamos de mundiales a europeos y vamos a tener, pues eso, otra semana cargada con las contrarrelojes el miércoles. Nosotros estamos grabando martes, es decir, para nosotros Y, mañana, para vosotros no sé cuándo serán. Las 3, eso, el mismo día, el miércoles. Y aquí las élites y sub-23 que tienen el mismo recorrido,
de 24 kilómetros con una cota final de 1,1 kilómetros al 5,2%. Así que otra contrarreloj que tampoco es completamente llana. Y Raúl, a pesar de ser los mundiales hace poco, tenemos buenos nombres relativamente en la lista de participantes. Sí, Marlene Reuser es la gran favorita. Y después Misa Bredewell, que no viajó a Ruanda, podría llegar más fresca. También Liekenoyen, las dos holandesas. Yo creo que serán grandes rivales de Marlene Reuser, Anna Henderson. Y por Francia tenemos a la Busi Kerbaol. Bueno, yo creo que, no sé, Marlene es súper, súper favorita, porque el año pasado ganó Kopecky, pero bueno, Kopecky pues se lesionó en el Ardèche y no participa en estos europeos. Mira, te voy a contradecir un poco. Coincido en Sí. que Marlene es favorita, pero no súper, súper favorita. O sea, veo a Bredewolf quedándose muy cerquita, porque el Mm. recorrido le viene bien. Ya sabemos que en colinas también vuela completamente y ha ganado ya unas cuantas contrarrelojes. No la veo quedando lejos. Para mí va a ser Sí, la es verdad. plata relativamente, no sé si cerca, pero que no va a ser igual una exhibición completa de la Suiza. Bueno, veremos. Por España participa Mireia Benito en la crono. A ver si puede repetir el top 10 que hizo en los mundiales. Y luego en la sub-23 no tenemos tampoco la participación confirmada en general, pero estará Paula Blasi por España y en teoría no estará Zoe Baxter, no aparece entre las preinscritas, así que la victoria estará más abierta. Paula Blasi, Justina Sapla, Stina Kagevi, eh, aparentemente estará pues Federica Venturelli, Alena Ivanchenko, Victoria Kladonova, Nienke que supongo, pues que está preinscrita para en general en los europeos, así que supongo que hará la crono. Pero sin Zoe Baxter la victoria puede estar abierta. E incluso un buen día de Paula Blasi. ¿Por qué no soñar con... Bueno, igual Venturelli es más especialista, pero bueno. Una medalla yo creo que puede caer para Blasi y no sé si, y no descartaría tampoco el oro, ¿no? Si tiene las piernas del mundial, yo creo que la medalla puede estar ahí. En la crono, sí. Pero es que cuidado que a Zapla y a Kagabi les viene mejor esta crono que la del mundial, ¿eh? Ya más llana. Y luego el último kilómetro es una cota del 5%, pero el resto es más llano. Sí, y, vale, y en Junior tenemos a Paula Hostiz, Irati Aranguren y Alejandra Neira. Y de otras selecciones es que todavía no se sabe nada. Bueno, Megan Arens, Megan Arens, que es la gran sí, favorita. Pero bueno, a ver cómo llega del mundial, ¿eh? Porque igual le pasa factura ese esfuerzo, al igual que a Paula Ortiz, ¿por qué no? Pero bueno, debería estar entre ellas dos, porque es que, al menos en las que hay inscritas por el momento, no hay mucha competencia. De hecho, Francia no lleva ni a Alice Rebol ni a Thais Poirier, que podemos decir que son sus dos mejores contrarrelojistas. Así que, pues todavía queda más clara la cosa. sí, pues eso, las tres cronos que son el miércoles, el jueves la contrarreloj mixta, que son 20 kilómetros las chicas y 20 los chicos. Bueno, primero chicos y luego chicas. Pero no se sabe prácticamente nada de la participación. España, en teoría, no participa porque no han anunciado nada. Y sí que van a estar Suiza, Italia, Alemania, pero, pero poco más se sabe. Pues vamos con las pruebas en línea. La élite, que será el sábado, con un recorrido que beneficia aparentemente a tanto a escaladoras como a ciclistas con buen punto de explosividad. La subida más dura es la de Saint-Romain-de-l'Herbes,
7 kilómetros al 7,7%, pero se corona a 42 kilómetros de meta. A priori, la subida que va a marcar la diferencia va a ser el muro del Val d'Enfer, Valle del Infierno, ojito con el nombre, 1,6 kilómetros al 9,7%. Realmente exigente esta ascensión. Y en cuanto a participación, Raúl, es que tenemos prácticamente lo mismo del Mundial, así que casi que inmejorable. Sí, vamos. Vollering, Van der Breggen, la selección holandesa es parecida. Vollering, Van der Breggen, Rojakers, Rejane Marcus, Van Anrooij, salvo la entrada de Bredewald y Gerritze también. Y Francia, que todavía no ha confirmado su equipo, pero Ferran Prevot, Labous, Muzi, Kerbaol estarán. O sea, también será un equipo muy parecido. Y como las otras candidatas, pues, bueno, quitando a Valiers, la campeona del mundo, o Lecourt, pues, o Fisher Black. No, al final es que en el Mundial las dos primeras no fueron europeas, ni Valiers ni Fisher Black. Yo, Pero cuidado. bueno, sí, sí. Pero sí, que las candidatas son parecidas. Longo Borghini, Reuser, Chabey, Lippert, Niewiadoma, Alerud, Uttrup Ludwig. Uttrup Ludwig no fue al Mundial, Bueno, pero una Cecilia que está un poco desaparecida ya, por desgracia. sí, sí, Cecilia está para seguir el camino de Cavalli, prácticamente. Ya. Y en España sí que hay novedades. Se mantienen con respecto al Mundial Mavi García, Mireia Benito y Sara Martín, pero se incorporan Ariana Gilabert, la ciclista de la IndyCar, Yurani Blanco y Maite Urteaga, esta ayer de Laboral Cucha, nuestra última entrevistada. Podéis ir a escuchar la entrevista si queréis saber más sobre ella, y que ha pasado gran parte de su temporada en las filas del conjunto Eulen. Bueno, pues, a ver, de la carrera de élite, como decías, es una carrera dura, tiene un puerto de 7 kilómetros al 7%, que se corona a 40 kilómetros de meta, más o menos, y luego es bajar ese puerto y cota de 1,5 kilómetros al 10%, llano, y otra cota de 1,5 kilómetros al 10%, no sé, o sea, yo creo que será para escaladoras puras, o Marlene Reusser, que es capaz de subir eso, pero que será para Ferran Prevot, Vollering, Longo Borghini, Marlene, Niewiadoma, entre esas lo jugarán. Mm, No creo que vaya a haber tanto espacio para sorpresas como en el Mundial, porque ese puerto puede hacer bastante selección y en el Mundial había, digamos, más terreno para cortes y para que las outsiders sorprendieran, pero aquí creo que habrá más selección natural. Que bueno, luego igual la carrera se puede desarrollar de otra manera. Pues vamos con la sub-23, que en este caso se disputará el viernes. Cosa importante, las pruebas de categorías inferiores no van a tener cobertura televisiva. Manda narices, ¿eh? Que solo las élites tengan cobertura en 2025, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la Federación Europea de Ciclismo, ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto a participación, también muy buena. Están prácticamente todas las mejores. Tallerí, Begó, Kadoñova, Chaboko, Ivanchenko, Minke Vinke, que se incorpora para estos europeos, con lo cual suma más calidad incluso de Sepper, Zapla, Rizman. En fin, muy buena participación. Y en el caso de España, de nuevo, Paula Blasi será la líder del equipo. Al igual que en el Mundial, serán de la partida también las mellizas Ruiz y Ainara Albert, pero se suman al equipo tanto Ayala Serrano como Alba Codoin, la catalana del Maxi Ballester, que es una ciclista a tener muy en cuenta, que, como quien dice, prácticamente ha empezado a correr este año y ha sido capaz de ser medallista en la contrarreloj sub-23 de Granada, y que realmente, en cuanto a la escalada, promete una barbaridad esta chica, así que escogiéndola de la matrícula, que, bueno, igual no es un Paula Blasi 2.0, pero
va camino de convertirse en una ciclista cuanto menos interesante. Y que el recorrido le puede venir bien a Alba Godoy para lucirse porque es muy duro. O sea, lo que cambia respecto a la prueba élite es que es más corto, son 86 kilómetros solo, pero el final es el mismo, con el puerto del 7% y las dos subidas a esa cota de 1,5 kilómetros al 10%. Y Así que, aprovechamos, sí, Raúl. no, que yo creo que será muy duro, incluso para Celia Ayeri se le puede hacer, bueno, es que viendo lo fuerte que estaba, también obviamente está entre las favoritas, pero puede ser más para Kladonova, bueno, Jodoñova, yo la veo más favorita. Pues sí, te doy la razón. Porque ya esa subida de 7 kilómetros le puede dejar las piernas algo más calentitas a la corredora francesa. Y aprovechamos para decir que si alguien del entorno de Alba Codoin nos escucha, que nos interesaría entrevistarla hoy. Es una ciclista que nos interesaría saber más sobre ella, tanto a nosotros como casi seguro al público que nos escucha. Así que hoy ahí dejamos la propuesta. Lo digo porque le iba a mandar un mensaje por Insta, pero no me acepta en la cuenta, la tiene privada. Así que, pues, si alguien nos puede gestionar los trámites, fenomenal. Que recordamos que en el caso de Paula Blasi, por ejemplo, fue ella misma la que nos mandó un mensaje diciendo, oye, que estoy aquí por si me queréis entrevistar, tal. Porque empezamos a hablar de ella diciendo también que sería un perfil interesante y al final nos habló de ella. En fin, única Paula Blasi donde las haya. Sí, Y Paula para Blanco, rematar, la puta ama. sí, ¿para qué decirlo? Con taco y todo, la puta ama. Y para rematar, la prueba junior, que será el viernes, y en este caso no habrá la subida de 7 kilómetros, pero únicamente este circuito que hemos comentado con 3 subidas al Val d'Enfer, 1,5 kilómetros al 10%, y también con muy buena participación. Estarán, sin ir más lejos, las 3 medallistas del Mundial. Paula Ortiz por parte de España, Chantal Pegolo por parte de Italia y Anja Grossman en la selección suiza. La selección española que partirá con otra vez un Dream Team capaz de prácticamente todo, con Ortiz, Aranguren, Neira, Castro, y se sumarán con respecto a la alineación del Mundial Irene Moreno y Celia Torres. Es que las 6 pueden hacer un muy buen papel, sin exagerar. Quizás pues a Irati igual esa ascensión le cuesta un poquitín más, pero oye, visto lo que hizo un Batterley también, es que si tiene el día puede estar muy delante. Es que vamos, la mejor selección puede ser perfectamente la española y puede mandar a alguna de sus ciclistas adelante desde lejos. No me extrañaría para nada, porque es que tienen muchísimas bazas para hacerlo. La última subida del Valle del Infierno está a 7 kilómetros de meta. Vamos, igual que en el resto de categorías. Así que supongo que ganará la más fuerte en esa subida. Sí, y otras favoritas es que las mismas que el Mundial, como decía. También está Giesinger, por ejemplo. Está Giada Silo, la otra italiana. Está Daniela Gesinova, la chica que va a firmar por el conjunto Picnic. En definitiva. O Kruzinska también. En definitiva, que prácticamente tenemos lo mismo que el Mundial. Sí, a ver si. Bueno, salvo la etíope. También. Molaría verla aquí también, lástima que sea etíope. Sí, sí. Sí, es una pena. Pero bueno. Nada, pues eso. Y también fuera de los europeos tenemos el Giro del Emilia el sábado, pero no se sabe prácticamente nada de participación. Más allá de que está Valiers. Valiers. Sí. Pues nada, nos volveremos a ver después de los europeos entonces para hacer análisis de todas las pruebas. Como veis, lleva lo suyo entre contrarrelojes, pruebas en línea y tal. Pues se nos va a ir el tiempo, pero bueno, para Sí. eso estamos. Así que nada, esperemos que disfrutéis también de otros europeos, aunque sea difícil que lo hagáis de la misma manera que en los mundiales.
y nos vemos en las próximas semanas aquí de nuevo en Rodando con ellas. Hasta la próxima. Chao, 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 Un chao. abrazo.